Buenas, soy Joel Sánchez, nací en Yaguajay, Cuba, año 1969. Fui hijo de, de padres y abuelos muy metidos en la revolución. Mi abuelo fue un hombre de alguna manera cercano a Camilo Cienfuegos. Somos de Yaguajay y en esa época le tocó a mi abuelo toda la campaña de Yaguajay. Hay una reflexión que yo quiero hacer hace unas horas, tal vez días, y esta reflexión no tiene que ver con política. La voy a tratar de hacer lo más apolítico que pueda, pero la voy a hacer como cubano de a pie, como cubano guajirito de Yaguajay, hijo de obreros azucareros y de pescadores. Quienes tiran piedra en Cuba y quienes se manifiestan en las redes contra el sistema político, o contra eso que hay en Cuba, que rige en Cuba por más de 67 años. Es curioso, son los hijos de quienes se quedaron en Cuba en su gran mayoría, porque estas personas que se quedaron en Cuba, que son de mi edad, 50 y pico, 60 años, personas que creyeron en eso, que se hizo llamar la revolución cubana. A ver, yo estudié agronomía en el ISCA, San José de las Lajas, ahora se llama Universidad Agraria de La Habana, y después estudié cine en un instituto superior que hubo, que no duró mucho, de estos institutos pasajeros que aparecían y desaparecían en Cuba, que estaba adscrito al Ministerio de Cultura. Todo esto sucedió entre el año 87 y 97, 98. Fui uno de los primeros escritores de Sabadazo, tuvimos que ver mucho con la fundación de Sabadazo. Creo que los escritores que arrancamos Sabadazo fuimos Ulises Toirá y yo. Después se pegó también Otto Ortiz, otra persona que ahora no recuerdo. Después llegó Telo, después llegó Pible. Pero arrancamos Ulises y yo. Y después que yo salgo de Sabadazo, fundo junto a Iván Camejo, fundo Humoris Causa, que después se nos pega Omar Franco, Bobby Stanis y otras personas, pero básicamente Omar Franco, Iván Camejo, Bobby Stanis y yo fundamos Humoris Causa. Es como para que entendamos quién les está hablando o quién soy. Yo tengo amigos, hermanos de la primaria en Yaguajay, del bachillerato o el PRES que le llamamos en Cuba en Yaguajay, y de la Universidad de San José de las Lajas de toda Cuba, de África incluso, de toda Latinoamérica, pero la mayoría de la gente de lo que se llamaba provincia de La Habana o ciudad de La Habana. Había personas también de Matanzas y Pinal del Río, y un poquito de las villas. A mí me gustan las antiguas provincias, a mí me gusta más decir Pinal del Río, La Habana, Isla de Pino, Matanzas, Las Villas, Camagüey y Oriente, porque son las provincias que durante 300 años tal vez tuvo Cuba. Son las verdaderas provincias cubanas. Pero la reflexión es esta. Yo me empiezo a ir de Cuba en el 98 y me termino de establecer en la ciudad de Medellín en el 2003. Más o menos en ese tiempo estuve por varios países, pero me terminé estableciendo en Medellín, Colombia. Sin política de ningún tipo, yo desde esa época dejé de creer en eso que llamaban la revolución, el proceso revolucionario. Pero los hijos de mis amigos, los hijos de mis hermanos, mis sobrinos reales de sangre y mis sobrinos putativos, esos niños jóvenes cubanos que le dicen a uno tío y que yo le digo sobrino y sobrina, que son muchos, están en Cuba hoy. La mayoría descontento, protestando. No tengo conciencia de que alguno proteste en las calles tirando piedra, pero sí la mayoría de los hijos de mis buenos amigos o de mis hermanos sí se están expresando en redes que no quieren el sistema político que existe en Cuba. Y es curioso porque mi hija creció acá, se educó acá en el capitalismo y desde muy chiquita entendió la dimensión de por qué su papá se había ido de Cuba y de por qué su papá, humorista revoltoso, no volvió nunca más a Cuba. Después del 2012 no volví nunca más a Cuba. Pero esta reflexión es importante. En Cuba protestan y tiran piedra y están en desacuerdo con el régimen hoy los hijos de la gente que equivocadamente o no, que bonitamente o no, se quedó en Cuba. Mis compañeros que tienen 50 y pico, 60 años, de agronomía sobre todo, han estado en Río de Janeiro dando conferencias, han estado en las llamadas misiones de Venezuela, Guatemala, Nicaragua,
personas de esta han estado dictando conferencias, impartiendo talleres o aprendiendo también en toda Europa y regresaron a Cuba porque creyeron en ese proyecto, hicieron su familia en Cuba y hoy sus hijos están descontentos. Si fuera mi hija la que estuviera descontenta con Cuba o la hija de alguien que emigró como yo en los 80 o en los 90, pues tú dices, bueno, sí, emigró, el papá emigró y el papá le llevó a pensar que en Cuba había un desastre, que lo de Cuba no valía la pena, que el sistema político de Cuba era inadmisible e improcedente. Pero es curioso, son los hijos de la gente que sí creyó, de la gente que se quedó, mayormente los hijos de gente con formación intelectual que hoy en día, eso me pasa con muchas amigas y amigos ingenieros, doctores, médicos, intelectuales en general, viven en Cuba porque ya se quedaron, porque ya tienen 60 años, porque ya sienten que es tarde para partir, quieren que sus hijos partan. En las redes sociales o a la luz pública, estos amigos, estos hermanos, no se expresan, no dicen que fallo, me quedé, pero por interno me lo dicen, por interno me dicen, esto no tiene solución, esto no va para ningún lugar, Joel, ojalá mis hijos se puedan ir, ojalá mis nietos no se críen en Cuba. Qué complejo, ¿cierto? Que la gente que más creyó y que se quedó dentro de Cuba pudiendo irse, hoy tenga hijos que no aprueban lo que están pasando en Cuba y que viven descontentos en Cuba. Paradoja, paradoja del cubano del 2026, sin ningún tipo de pensamiento político. Lo hago hablando como cubano de a pie, que tengo un montón de amigos y de hermanos dentro de Cuba, fuera de Cuba, en Miami, en Venezuela, en Buenos Aires. Tengo hermanas y hermanos por todos lados porque estamos regados por el mundo. Y los más nobles, muchos siguen en Cuba, tratando de criar sus hijos en Cuba y sus hijos, un tal Joel Sánchez, humorista cubano.